Bueno, tal como habíamos anunciado esta mañana, nos honramos en recibir al reverendo Fidel Lorenzo, quien es el presidente del Consejo Dominicano de la Unidad de Iglesias Evangélicas. Bienvenido al programa. Gracias, Jacqueline. Gracias a don César. Para mí es un privilegio abrir el año con ustedes aquí, traerles bendiciones abundantes, gracia, paz, y que este sea un año dulce, agradable y de fácil sustento para todos. Excelente deseo. Desde el CODUE hay una agenda para acompañarnos a los dominicanos a que ese año sea así como usted lo describe. Bueno, en cuanto dependa de nosotros, sí, un acompañamiento. Como dice la palabra, pretendemos sí promover la paz, pero con acciones puntuales que puedan revertir este estado de inseguridad. ¿Ya existe una agenda? Sí, existe una agenda. ¿Pudiera compartirla con los televidentes? Con claro, nosotros en este año, 2019, nos hemos propuesto tener conversatorios con diversos sectores de la vida nacional y de influencia. Por ejemplo, en el primer trimestre tenemos un conversatorio sobre Estado social y democrático de derecho y justicia social, para involucrar a abogados, jueces y fiscales y a líderes de diversos sectores de la vida nacional en cuanto a una aplicación de justicia social que pueda ir al traste con lo que nos manda la Constitución de un verdadero Estado social y democrático de derecho, para por lo menos que cada uno aspire, ¿no?, a pasar de un Estado presidencial a un Estado constitucional, donde se respete a cada uno por igual. Tenemos también ya agendada nuestra conferencia sobre tráfico y trata de personas en la República Dominicana. Ese es un tema que del que ustedes se han referido en numerosas ocasiones y que le preocupa bastante. Sí, nos preocupa bastante porque en República Dominicana, uno de los desórdenes más grandes que tenemos es el gran número de adolescentes que están saliendo embarazadas. Porque aquí se considera como algo normal o legal que adultos mayores estén teniendo relaciones sexuales con menores. Y de acuerdo a la ley 136/03, que es el Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, eso es considerado como un abuso o como una violación. Pero la mayoría de esos embarazos no ocurren como consecuencia de relaciones de menores con... El 80%, casi el 80% de las menores que salen embarazadas en el país son embarazadas por adultos mayores. Ese es el dato. ¿Por adultos mayores? Sí. ¿Por personas personas que ya pasan los 50 años de edad? No, pero me parece una cifra exagerada. Ese es el dato. Yo creo, fíjese, lo que pasa es que el gran problema es básicamente la falta de educación sexual de esas jóvenes. Y esas hormonas trabajando, ¿verdad?, pues no han dado un traste. De hecho, la primera criatura nacida en el 2019 es hijo de una adolescente. Y en el 2018 también, igual. Sí, se repitió, exactamente. Se repitió igual. Lo que nos dicen nosotros es que el porcentaje de mujeres que están pariendo en los hospitales, más del 50% son menores de edad. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, que esas menores sin educación, como dice don César, con un país que tiene en la masa joven casi un 30% de desempleo, aún los que están preparados, eso no tienen posibilidad alguna de conseguir un empleo. ¿Qué van a hacer? Van a delinquir, van a agarrar el oficio más fácil, que no es fácil renunciar a su dignidad para vender su cuerpo y poder llevarle el pan a esa criatura que tiene, o en el mejor de los casos llevárselo a los abuelos que viven en igual estado de calamidad o de indigencia. Entonces estamos creando un caldo de cultivo para una sociedad con personas inadaptadas, sin atención mínima del Estado, porque el Estado tampoco no cumple. La ley establece que los responsables de atender las necesidades del niño son la familia, el Estado y la sociedad, pero ninguno hemos cumplido. O sea, una familia irresponsable que no educa a sus hijos, que no supervisa el accionar de sus hijos, un Estado que todavía no cumple con atender las necesidades de los niños, y si no es así, usted puede ir al malecón y se va a encontrar con
cientos de niños que duermen en las cuevas del malecón, que estamos criando delincuentes potenciales de los que usted y yo vamos a tener que defendernos en la calle, porque el Estado no le presta atención a eso, no lo toma ni como un problema de salud, ni como un problema social al que hay que prestarle atención de manera proactiva, sino ya cuando delinquen, llevarlo a la cárcel donde no se regenera. Entonces, queremos trabajar en esos dos renglones y seguir trabajando el tema de la familia en su conjunto. Este año vamos a trabajar nuevamente el tema del Congreso de Familia para incluir a un mayor número de ciudadanos del área de la educación, del área de la salud mental, de los comunicadores, personas del derecho, que puedan involucrarse, ¿no?, a que hagamos ya no solo un análisis, sino que establezcamos acciones que puedan llevarnos a tener mejores hogares, mejores familias, porque la familia es el espacio insustituible para enseñar principios y valores que puedan trascender a otras generaciones. La iglesia ayuda, la escuela ayuda, y si logramos una trilogía de familia, escuela e iglesia, yo creo que podemos avanzar un poco en controlar algunos de los males que nos están afectando como país. Esa es parte de la agenda del CODUE para el año 2019. Bueno, ya es una tradición la actividad que se hace al inicio del año, la Batalla de la Fe. Y en esa Batalla de la Fe, el pastor Ezequiel Molina, que forma parte también en su iglesia de lo que es el CODUE, pues habló de la falta de valores y de la impunidad existente en la República Dominicana, entre otros temas que destacó. Ezequiel Molina desarrolló muchos temas, inclusive temas que no son ni siquiera, hasta temas políticos. Así es. Bueno, este año yo pienso que el mensaje de Ezequiel fue más dirigido a la iglesia. En años anteriores, él ha hecho bastante enfoque hacia el gobierno, hacia los sectores seculares, pero este año se enfocó bastante con su tema de herencia, de la herencia, ¿no?, hacia lo interno de la iglesia. Y creo que sí, porque yo le puedo decir a usted que la corrupción no solamente está en el Estado, la corrupción está en el gobierno, la corrupción está en el empresariado voraz, la corrupción está en las iglesias. Hay muchos líderes religiosos que igual se aprovechan de ese río revuelto para tener algo de ganancia, y estamos viviendo bajo un sistema paternalista que lo ha permeado todo, paternalista y clientelista, donde todo se compra, todo se vende, y donde tocan la puerta de cualquiera, aún de los líderes religiosos también, que pueden tocar para que les sirvan de protección, ¿no? ¿Y cómo se combate desde la iglesia ese usando un cliché, el flagelo de la corrupción? Usted menciona que aparentemente vive en la psiquis del dominicano, porque ha mencionado todos los aspectos de la vida social dominicana. Mire, yo creo, César y Jacqueline, que para combatir esto, desde la iglesia, que la iglesia es muy activa. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en el país ahora mismo 18,000 iglesias evangélicas. 18,000. Sí. 18,000 iglesias evangélicas diseminadas en todo el territorio nacional. Pero son 18,000 congregaciones. Congregaciones, Sí, okay. sí. 18,000. Sí. Que probablemente estamos un poquito más altos, según me dice nuestro amigo Rafaelito de Galo. Aparte de las iglesias católicas y las mormonas, testigos de Jehová, y esos otros grupos que están por ahí, adventistas, episcopal, todo. ¿Qué pasa? Creo que tenemos que hacer un reenfoque en nuestra teología y en nuestra educación interna como iglesia. Lo que ha estado pasando es que la mayoría de nuestras iglesias adoptan materiales de enseñanza importados de Estados Unidos, que no necesariamente tienen un enfoque que contextualiza con la necesidad real del pueblo dominicano. ¿Cuáles son los principales males que tenemos en la República Dominicana? Criminalidad, delincuencia, corrupción, impunidad, desorden en la familia, sexo, y por ahí se va. Entonces, nuestra teología y nuestro material de enseñanza de escuela dominical debe abordar esos temas.
¿Por qué? Porque así podemos tener mejores ciudadanos dentro de la iglesia, que son los mismos que salen afuera a la sociedad a conformar parte, ya sea del empleado del banco, del policía, del guardia, de la gente que sirve en la sociedad. Y los políticos también salen de las iglesias, los artistas salen de las iglesias. Entonces, si la iglesia tiene una enseñanza bien contextualizada y que aterrice con las necesidades reales, por ejemplo, el currículum de discipulado de mi iglesia debe hablar del tema de la sexualidad, debe hablar del tema de la promiscuidad, de la responsabilidad paterna. Debemos abordar en la escuela dominical también el tema de la integridad y la transparencia y la ética, porque todo eso es espiritual. Entonces, si no hay educación colectiva, no va a haber una práctica consecuente que nos envuelva a todos. Bueno, con su permiso y el de los televidentes, vamos a hacer un corte y en breve regresamos. Este tema es sumamente interesante, sobre todo que estamos iniciando el año y tenemos que tomar acciones para que seamos mejores en todos los sentidos. Continuamos esta interesante entrevista con el pastor Fidel Lorenzo Merán, presidente de la Confederación Dominicana de Iglesias Evangélicas. Algo que me llama la atención, prácticamente en el grupo de los suyos, de la iglesia suya, de los 18.000 que usted anuncia en el país, es que algunos se hacen llamar apóstoles. Yo tengo entendido que apóstoles de los anunciadores del Evangelio, de los que anuncian una idea. ¿Eso es correcto? Mira, mirándolo desde el punto de vista bíblico, cualquiera que es enviado es un apóstol. La palabra apóstol lo que significa es enviado. Pero mercadológicamente se ha venido ahora vendiendo el tema del apostolado. Yo creo que hay una distorsión entre el servir y lo que me preocupa es que la mayoría de los que están en esa dirección están más enfocados en un estado de bienestar temporal que en invertirse en la gente e influenciar y transformar su entorno. Entonces, hay mucha manipulación. Hay mucha manipulación en esas iglesias, porque hay que vivir bien. Como somos hijos del Rey de Reyes, tenemos que exhibir ciertos niveles de riqueza y de bonanza, y entonces todo se reduce a eso. Yo creo que hace falta volver una mirada a lo que el apóstol Pablo insistía, de que no nos olvidemos de la resurrección. Porque nosotros somos seres mortales que no vamos a durar mucho aquí en esta tierra. Si nuestras aspiraciones se reducen a bienes materiales y económicos, nos andamos muy mal. Y no hay ninguna diferencia entre un cristiano y uno que no es cristiano en ese sentido. O sea, estamos en el tiempo de lo super, de lo hiper, de lo mega, y donde aparentemente todo lo que es pequeño es pecado. La pobreza es pecado. Si tu congregación no crece porque está en pecado. Oh, Dios. Y todo eso. O sea, hemos adoptado un modelo que es como una copia del sistema de la Organización Mundial del Comercio, de las transnacionales. Y la mayoría de esas iglesias apostólicas, como usted dice, son parte de una cadena de iglesias de esa misma dirección. Yo a veces veo videos que me da vergüenza, que me espanta, donde un apóstol llama y divide entre clases en la congregación para sacarle el dinero de los bolsillos, y llama primero a los príncipes. Ahora voy a hablar a los príncipes, los que pueden donar de a $2,000. Oh, Dios. Y solo pasen los que pueden donar de $2,000 en adelante. Y a eso usted se refería ahorita cuando hablaba de los esquemas importados, alienantes de alguna forma, que también influyen de manera negativa en esas iglesias. Exactamente, porque no hay ninguna diferencia entre un manipulador evangélico y un político corrupto. Es lo mismo. O sea, si yo, en base a sacarle el dinero de su bolsillo y deprenderlo hasta de su reloj, de su prenda, manipulo la palabra, la Biblia, o
sea, yo estoy peor que uno de esos que no conocen al Señor ni profesan la fe cristiana, claro, y hacen lo mismo. Es igual, don César, que, por ejemplo, yo, Fidel Lorenzo, yo pago impuestos sobre la renta de mi salario. Pero aquí hay pastores que ganan 500,000 pesos mensual, y vaya a ver y pregúntele a ver si pagan impuestos sobre la renta de su salario. Y están exentos, de acuerdo con la ley. No, lo que está exento es la iglesia por la ley 12205 de las ONG. Y ese salario me llama la atención, ¿fruto de qué? De su servicio pastoral, de su trabajo como ministro. ¿Oh, sí? Pero que yo pienso que nosotros debemos vivir de acuerdo a cómo vive el pueblo, cómo vive la gente. Yo no puedo vivir en una condición tan extravagante y tan diferente a como viven los feligreses que yo pastoreo. Tengo que estar bastante cerca de ellos. Obviamente tengo más demanda, más necesidades que atender, pero el objetivo debe ser ese, debe ser dar, debe ser servir, no debe ser yo servirme y hacerme rico para dejarle una fortuna a mis hijos como si la iglesia fuera un patrimonio familiar. Hay muchos pastores evangélicos ricos en República Dominicana, fruto de su labor. No hay mucho, el 75% son pobres. Digo, no es que sea un pecado ser rico. No, claro, no. Pero yo pregunto, porque usted hablaba de sueldo de 500,000 no hay más de 15, pesos. no hay más de 15 en todo el país que sean así millonarios y que tengan dominicanos. Sí, ese estilo de vida de opulencia. Usted no incluyó los que paran de sufrir ahí. No, eso hace tiempo que ya pararon de sufrir. Porque tiene un estilo de vida opulento. Sí, aquí hay gente que no se monta sino en un Mercedes-Benz o en un Jaguar o en una Tahoe o en una Blazer del año. Pastores. Sí, claro. Porque eso entonces no va con su estatus, como decía don César, apostólico. Si es un apóstol, tiene que tener un estilo de vida diferente, tiene que tener escuderos, por lo menos 4 escuderos. Dios mío, guardaespaldas. Y si están vestidos de negro, mejor. Y debe llegar a los sitios con una buena jipeta, porque de lo contrario entonces no califica. Te está yendo mal. Porque sí, hay como cierta competencia. Pero eso va en la vía contraria de como Jesús, que fue una persona que primero mostró humildad, que hace su entrada, ¿verdad?, a Jerusalén, claro, en un burro que le quedaba chiquito inclusive. Ni siquiera en un caballo. Ni siquiera en un caballo. Entonces, como muestra como tal, pero eso es andar en contra de lo que predica. Sí, totalmente contrario, totalmente contrario. Jesús vino a enseñarnos la humildad, la modestia, el amor, el servicio, la compasión, a compartir nuestro pan con el hambriento. Y usted puede observar, la mayoría de las iglesias que son de esa línea no tienen proyecto de desarrollo comunitario, no creen en eso. Algunos para purgar su pena, después que tienen muchos recursos acumulados, entonces se abren un orfanatorio o abren un programita por ahí para que si vienen a visitarlo y a verlo, justificar con eso. Exactamente. Pero originalmente esa no es su pasión, servir a la gente. Señor Lorenzo, este año 2019 es un año preelectoral y aquí la campaña nunca para y tenemos grandes retos de mantener la casa en orden y también el tema de que se ha puesto muy sobre el tapete, el tema de la inmigración ilegal procedente de Haití y el impacto que eso tiene. Esos dos temas, ¿cómo lo abordará el CODU en este año? Mira, nosotros hemos dicho que nos preocupa el destino político de la República Dominicana, que la democracia no podemos dejársela solamente a los políticos, porque los políticos tradicionales del país solamente están preocupados en sus posiciones y en el poder. Y aquí lo que se trata no es del poder. Aquí lo que se trata es de que estamos destruyendo un sistema político que es el único garante de la gobernabilidad y la democracia. Porque tenemos partidos que tienen acaparado y secuestrado todo lo que es el accionar y el respeto a sus propios reglamentos y sus propios estatutos internos, que le dan paso a quien ellos quieren y colocan a quien ellos quieren. Si esos partidos tradicionales no se renuevan y le dan paso a nuevas caras, nuevas fuerzas políticas internas, yo no creo que a la República Dominicana le queden 4 periodos electorales con esos partidos tradicionales. Pero lo peor de todo Pero esas caras nuevas no arrastran.
No, cualquier cara nueva arrastra. ¿Cómo va a ser? Mira, con los recursos que tiene el PLD, tú le pones cualquier cara y gana la presidencia de la República. ¿Usted cree que Sí, eso sí, sería claro así? que sí. No, Sí, a mí no me sí. parece como que... Es que no tenemos oposición. Cuando no hay oposición, cualquier candidato es bueno. Entonces, aquí tenemos una oposición jugando a la política, pero no está atacando los temas gruesos de la nación. Ahí tenemos el caso de Odebrecht. Yo no oigo a ningún político de oposición metiéndose en eso. Tenemos Punta Catalina. Yo no oigo a ningún político de oposición metiéndose en eso. Tenemos 20.000 problemas en el país y los políticos aquí lo que están es buscando contraticos con el gobierno y que le den parte del pastel a ellos también. Entonces, esos políticos no garantizan un futuro independiente a la República Dominicana. Y para peor de todo, ahora con la nueva ley de partido, por ejemplo, que yo dudo que esa junta pontificia que tenemos apruebe nuevos partidos. ¿Junta cómo? Pontificia. Pontificia. Junta Central Electoral. Que apruebe nuevos partidos, porque a los dueños del país no les interesa que surjan nuevos partidos. Si logran aprobar uno... Pero no hay muchos partidos ya. Hay un grupo que ahora deben quedar desplazados en las elecciones, cuando no saquen 5 o 10 mil votos, deben quedar desplazados y reintentar de nuevo. Pero hay jóvenes que están tratando de implementar y de inscribir nuevas fuerzas políticas en la Junta, que tal vez sería bueno dar la oportunidad, porque si aquí no construimos... Obviamente, si cumplen con los requisitos, deben darle la oportunidad. Deberían. Es un derecho. Deberían. Y la decisión soberana es de la ciudadanía y de los votantes. Bueno, debería ser así, en un Estado que fuera un Estado social y democrático de derecho. Es decir, que no, la voluntad no es soberana. No, aquí no, aquí. Es condicionada. Aquí es condicionada y deciden 2 o 3 a quién dejamos pasar y quién no va a pasar. Entonces, a mí lo que me preocupa es que esos partidos no están mirando el futuro y están abusando de un pueblo que un día se va a cansar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, si no hay una fuerza emergente política confiable, la gente va a apuntar hacia un Mesías. Y los Mesías nunca han salido buenos. La repetición de lo que sucede en Venezuela. Claro, Venezuela, los copellanos y los adecos parieron a Chávez y después abortaron a un Maduro. Y mire dónde están hoy. ¿Y quiénes somos nosotros? Es una nación más poderosa que nosotros, con más recursos, más grande, con gente estudiada, educada. Y mire dónde la llevaron. ¿Quiénes somos nosotros? República Dominicana, un país bananero todavía, donde los políticos abusan sin contar y ni pensar en el futuro. Bueno. O sea, hay que abrir espacio. Usted preguntaba, Jacqueline, mire, el tema de la migración, los políticos tampoco lo han abordado con profundidad. Tiene miedo. Desde Trujillo aquí no se construye un destacamento nuevo en la frontera. La carretera internacional ya no es ni un camino vecinal para facilitar la vigilancia. El crecimiento demográfico haitiano que tenemos en el país, esa es la verdadera invasión haitiana. Okay. Si la gente está pensando que ellos van a venir con fusiles o con machetes, olvídense de eso. No, porque no lo han necesitado. La invasión es parir aquí, por el útero, llenar el país de muchachos. Una invasión por el útero. De hecho, el nivel de fertilidad de la haitiana todavía está casi en 5 y la dominicana ya está bajando a 3. Lo que significa que en los próximos 15 o 20 años vamos a tener una población más abundante de haitianos viviendo en la República Dominicana. Van a ser diputados, síndicos, senadores y tener diferentes posiciones en el Estado dominicano. No hay que pelear para eso. Entonces, un Estado indiferente que está dejando que hagan y deshagan, que ocupe toda la franja fronteriza sin ningún tipo de asombro, y cuando el pueblo se queja, entonces son nacionalistas, son xenófobos. Y hay algunos intelectuales de alquiler aquí que se prestan también para hacerle el juego a esas organizaciones internacionales que viven de la miseria haitiana. Viven de la miseria haitiana. Bueno, muchísimas gracias, reverendo Fidel Lorenzo, por su participación en el programa. Hemos hecho un paseo de lo que son las necesidades sociales del país y cómo podemos juntos enfrentarlas, por lo menos hablando de ella ya damos un primer paso. Ojalá que este año realmente podamos lograr algo en ese propio sentido. Muchísimas gracias y vamos a la recta final de Telematutino 11.